Bienvenidos sean a esta unidad número 2 de la materia Formulación y Gestión de Políticas Públicas. ¿Sí? Muy bien, en este caso el objetivo de la materia es avanzar en el diseño de una política pública, para lo cual vamos a estar trabajando con un texto básico que ustedes podrán observar dentro de sus apuntes y se refiere a los 8 pasos para el análisis de políticas públicas. Este es un libro clásico con el cual se ha trabajado de manera constante para atender esta área. Muy bien, lo primero que vamos a ver es cómo el autor considera el análisis de las políticas públicas como una actividad de tipo político y social. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Implica una responsabilidad moral e intelectual. Por tal motivo, se propone un método específico con el cual atender el problema del diseño de una política pública. Muy bien, veamos entonces. Lo que tenemos que atender es que hay 8 pasos. Los 8 pasos son, primero, la definición del problema, la obtención de información, construcción de alternativas, selección de criterios, proyección de los resultados, confrontación de costos y beneficios. El penúltimo es decidir y el último es contar la historia. A partir de esto, nosotros podemos entender que el análisis de las políticas públicas puede verse desde 2 líneas, la analítica y la evaluativa. La primera tiene que ver con propiamente en los hechos, proyecciones, ¿sí?, que se hacen. Esto es una visión necesariamente de proyección, de análisis. La segunda se refiere a los juicios de valor, ¿sí? Y por lo tanto tiene que ver con si es bueno para el mundo X, Y o Z. Si bien es cierto hay 8 pasos y estos llevan una cierta secuencia, también es cierto que no necesariamente se tienen que atender todos ni en ese orden. Simple y sencillamente se trata de un trabajo que trata de orientar sobre la manera en la que se debe llevar este proceso. Muy bien, entonces vayamos entonces al primer punto. El primer punto tiene que ver con la definición del problema. La definición del problema implica el que se trata de resolver lo que a nosotros nos llama la atención de una manera empírica y conceptual. ¿De qué forma? De manera que esto sea factible de resolverse. La definición del problema permite al analista en un primer momento acceder a si hay una razón para hacer todo el trabajo necesario a fin de determinar el proyecto. ¿Sí? Es muy importante que se pueda dimensionar con lo cual se va a trabajar. En un segundo momento tenemos evidentemente un sentido de dirección para obtener evidencia e información. De tal manera que este primer paso se refiere a una definición, conceptualización, el ubicar los límites de nuestro problema. Es muy importante porque de este planteamiento se seguirán los otros y es necesario definir de manera correcta este primer momento. Muy bien, vayamos entonces al segundo punto de estos 8 pasos. El segundo punto está referido a la obtención de la información. ¿Qué implica esto? Hay que buscar información por muchos lados. Evidentemente hay que buscar información de manera personal. Hay mucha gente a quien entrevistar y por supuesto buscar en bibliotecas, en documentos. Generalmente acudimos a cifras oficiales.
de tal manera que toda esta información se relacione con el problema anterior. Y aquí me permitiré insistir sobre la relevancia del primer punto. En el primer punto decíamos que había que definir perfectamente el problema. Si nosotros no lo hemos definido, lo que va a suceder en el siguiente paso es que nuestra información va a ser en esencia dispersa y evidentemente vamos a desperdiciar recursos que definitivamente pudieron haber sido utilizados de una mejor manera. Por lo tanto, requerimos de hacer este proceso de una mejor forma y hacerlo de una manera precisa. Cada información que nosotros estemos buscando y acopiando debe ser precisa al tema que nosotros estamos tratando. De otra forma, los temas que nosotros vamos a necesitar no van a estar bien cubiertos o vamos a conseguir información que sea de otras áreas. Muy bien, para este momento, generalmente vamos a intentar estos dos momentos. Pensar en voz alta. Aquí dice "oh", pero más bien es "y" con otros. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Necesitamos tratar de darle coherencia a esto que nosotros estamos planteando. Junto con ello necesitamos obtener datos para convertirlos en información. Los datos ahí están, pero solamente en la manera en que nosotros hemos dado una interpretación inicial a esos datos es que esos datos pueden significar precisamente esto que nosotros llamamos información. De ahí nosotros vamos al siguiente punto que tiene que ver con la construcción de alternativas. ¿A qué se refiere esto? Básicamente en ubicar qué otras opciones de solución hay al problema. Más bien, ¿cuántas posibles soluciones hay de este problema? Evidentemente, en un primer momento tenemos que considerar todo, así como en lo que se conoce como lluvia de ideas. Inclusive las que parecieran no tener tanto sentido deben colocarse en un borrador, porque este es el momento en el que no hay que descartar absolutamente nada. Hay que considerarlas en un primer momento a todas y después empezar a considerar las que son mucho más satisfactorias respecto de otras. Inclusive se podrían combinar, reorganizar, subdividir, de tal manera que vayan tomando un mayor cuerpo, considerando que ya hemos pasado de nuevo de una forma crítica sobre los dos puntos básicos. ¿Sí? Muy bien. Y a partir de esto, habría que buscar una alternativa básica. Si bien es cierto, hay una alternativa básica, una solución del problema, también lo es que se podría considerar una o inclusive más variantes. ¿Sí? Como estamos en un proceso en el cual estamos definiendo los pasos, sí es viable esto. En algún momento vamos a tener que decidir, pero para este momento es viable. Muy bien, vayamos entonces al siguiente punto que tiene que ver con la selección de criterios. Los criterios son normas evaluativas que se utilizan para juzgar, ¿sí? No propiamente las alternativas, sino los resultados de las políticas. ¿Cuáles son nuestros criterios básicos de evaluación? Generalmente tienen que ver con la eficiencia. ¿Qué significa la eficiencia? Bueno, pues nosotros estaríamos atendiendo al aspecto que tiene que ver con la relación entre el costo y el beneficio. Esto es, esto que pretendemos hacer, ¿qué implica respecto de lo menor costo para obtener la mayor cantidad de resultados o todos los resultados? La efectividad es diferente porque la efectividad es un paso en el que si se cumple o no el objetivo. Más allá de cuánto cuesta, más allá si había otras opciones, si se cumple o no lo que se estaba buscando. Por supuesto, equidad. Hablando de políticas públicas, hay muchos grupos de interés, hay muchas necesidades, hay muchos grupos vulnerables, etcétera, necesidades. Entonces habría que buscar un elemento y esto estaría ligado al de justicia y al de igualdad. La libertad tiene que ver con el hecho de cómo se involucra la sociedad, ¿sí?
de qué manera la política pública que se está haciendo es adecuada en términos de las necesidades vistas en lo general. Después tenemos los elementos de la comunidad, de su participación. En una política pública es fundamental que se incorpore, que se agrupe, que participe el lugar en donde se va a aplicar. Por supuesto, la legalidad. No se puede hacer una política pública que vaya en contra de la ley. Debe tener un mínimo consenso político. Si bien es cierto, cualquier política pública implica de alguna manera el tener que atender diferentes grupos. No siempre, yo diría nunca, todos los grupos van a estar de acuerdo en una sola posición. Lo cierto es que sí debe tener un consenso mínimo, o se debe generar en todo caso ese consenso mínimo. La perfectibilidad tiene que ver, y la optimización tiene que ver con la idea de ir buscando elementos que permitan que esa política pública se afine y termine siendo lo mejor que es posible dentro de su ámbito. Muy bien. Después nosotros continuamos con la proyección de resultados. Nosotros tenemos que considerar, planear cuáles son los resultados que se están esperando. Esto es fundamental porque definitivamente debemos tener un criterio de expectativas con el cual podamos regresar en algún momento a evaluar. Si nosotros estamos esperando que ante una producción de 20 unidades X, nosotros esperamos que con la aplicación de esta política pública lleguemos a 30 unidades X. Bueno, nosotros ahí ya tenemos una proyección y tenemos un parámetro perfectamente medible. Si no se llegan a esas 30 unidades, habría que analizar el por qué, qué es lo que está sucediendo que ha impedido que esto se logre, ¿no? Definitivamente este proceso también implica una etapa en la cual hay una gran cantidad de elementos que no son conocidos, hay muchos elementos que no se pueden cuantificar, pero ello no implica hacer esta proyección, ¿sí? Vamos al siguiente punto, que es el número 6, y en el número 6 lo que nosotros vemos es la confrontación de costo y beneficio. ¿Cuál es el punto? Se trata de entender que, si bien es cierto, estamos buscando resultados, también necesitamos ponderar la relación costo-beneficio. Esto es, no solamente importa que se logre el objetivo en términos de eficacia como tal, sino que además debemos ser eficientes en el uso de esos recursos. Esta alternativa, la alternativa X, pareciera ser la mejor alternativa en términos de eficacia, sí, pero si la alternativa Y es la que representa la mejor relación costo-beneficio, bueno, eso tendría que analizarse, ¿sí? No puede ser que para obtener un resultado se consiga a cualquier precio. Evidentemente se tiene que buscar una optimización de los recursos. Evidentemente también se podrían hacer escenarios en los cuales se tuvieran que manejar diferentes tipos de niveles de beneficios y diferentes tipos de niveles de costos y buscar la relación que sea mucho más adecuada. Por eso es que en fases previas hemos estado determinando y ponderando la necesidad de atender este problema, y bueno, aquí en este momento se va a ver de una manera muy clara. El siguiente punto tiene que ver con tomar una decisión. ¿Qué significa esto? Nosotros necesitamos afinar todos los elementos que han sido objeto de análisis. Si se recuerda, nosotros empezamos por definir un problema, en donde nosotros tratábamos de acercarnos de manera empírica y conceptual y analizando hasta dónde es factible resolverlo, cuántos elementos se requieren, cómo está en la escala de prioridad. De ahí nosotros estábamos obteniendo información, estábamos hablando de la construcción de alternativas, la selección de criterios y la proyección de resultados y la confrontación de costos y beneficios. ¿Qué sigue ahora? Decidir cuál es la política pública que se tiene que implementar, cuántos son los recursos que se le deben destinar
qué factores se deben tomar en cuenta, qué dependencias deben intervenir, cuáles son los tiempos de ejecución, cuáles son los criterios de evaluación, en fin, cada uno de los aspectos. Este es el momento de decidir. Si bien es cierto, hemos atravesado por una etapa en la cual nosotros estamos haciendo una serie de proyecciones, planteamientos, acercamientos, proyectos, evidentemente tiene que haber un momento de definición y es este. De tal manera que quede armado toda la estrategia que se va a llevar y que está alrededor de esta política pública. Muy bien. A partir de eso, nosotros podemos observar que debe existir un último paso y es el de socialización. El autor tiene una anécdota muy curiosa alrededor de que él dice que si se le puede explicar a cualquier persona, él pone el ejemplo de un taxista, si se le puede explicar a cualquier persona una política pública, quiere decir que tiene claridad la persona que está explicando y que tiene muchas posibilidades de hacerse viable. Es interesante porque de hecho este aspecto choca con lo que comúnmente se ha considerado alrededor de una política pública. Generalmente las políticas públicas son vistas como un elemento de expertos en donde precisamente ellos son los que intervienen, ellos son los que tienen los elementos para medir los alcances y las proyecciones y demás. Pero el autor enfatiza esta parte. ¿Por qué no se le explica a una persona y que nos diga qué tan claro es, inclusive qué opina, sobre todo si es un tema cercano, ¿no? Lo que sí es muy claro, y ahí sí no ha marcado ningún problema, es que evidentemente quien explica debe tener elementos muy claros de definición, por medio de los cuales puede comentar sin mayor problema a los demás de qué se trata. Puede transmitir esa idea con muchísima sencillez, con muchísima precisión. Alguien podrá decir, bueno, pero es que ¿para qué se hizo entonces todo el trabajo previo? No, se trata de comunicarlo y de transmitirlo en un nivel básico, pero evidentemente a medida que se le exija esa explicación o a medida que se le requieran de medidas concretas, bueno, está hecho todo el planteamiento, pero debe tener una fase y un elemento muy sencillo de comunicar. Muy bien, pues entonces nosotros hemos llegado a esta última fase en la cual hemos transitado por estos 8 pasos. Como ustedes lo podrán ver en la actividad de la semana, pues tendrán los elementos con los cuales se tengan que hacer, pero es muy importante que se manejen estos elementos. Muy bien, pues les agradezco muchísimo la atención que tuvieron. Definitivamente nos estaremos viendo muy pronto. Les agradezco nuevamente, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.